¿Qué onda, men? ¿Cómo vas? ¿Y cómo es el hecho de educar a tus hijos de una manera distinta? O si has copiado como patrones en el hecho de venir y decirles, mira, está bueno que toques batería, pero tenés que graduarte algo, o sos bien Bueno, llevadero en eso. mira, el Diego es fotógrafo. Ujú, O sea, si algo aprendí yo de mi experiencia personal, ujú. es que pregúntame otra vez, ¿qué me estás diciendo? De que aprendiste tu experiencia laboral por el Diego. Sí, de que si algo aprendí yo de mi experiencia personal respecto a ser tan dual en las cosas, es que, digamos, hoy en día, todas las cosas que yo hago a mis 42 años Ujú. están vinculadas y no tienen absolutamente nada que ver. Nada que ver. Hay un libro de Maynard James Keenan. ¿Sabes quién es Maynard James Keenan? Cantante, ¿no? Es el cantante de Tool. Sí, claro. Y se llama algo así como A Perfect... Circle. Una cosa así. Como la perfecta mezcla de las cosas contrarias, se llama el libro. Ok. Y habla un poquito de eso que te voy a decir. Fíjate que soy abogado y notario, especialista en impuestos y en área corporativa, mercantil, etcétera, etcétera. Vamos. De esa cuenta, por ser abogado, me han buscado amigos músicos para que los ayude a gestionar sus derechos y aunque sea hacer declaraciones juradas. En la abogacía, en muchas audiencias, Ujú. algunos fiscales me dicen, ay, vos eras el guitarrista de Viernes Verde o eras el guitarrista de Fábulas. Qué amor. Y te abre puertas, ¿va? No quiero decir que hay tráfico de influencias, pero, ¿verdad? Digamos, yo creo que ser músico te da un trato privilegiado dentro de la sociedad y es lo que no entendemos, ¿verdad? Entonces yo creo que se trata de tener un montón de herramientas Ujú. y poder de alguna forma decidir qué herramientas puedes usar conforme va pasando la vida. Guitar World, por ejemplo, vamos. Deja el hecho de haber aprendido guitarras, haber aprendido guitarra a través de las revistas. Tenía un montón de artículos sobre cómo funcionaban los amplificadores o qué diferencia hay entre una guitarra y otra, Ujú. qué tipos de madera se utilizan. Y me volví un experto leyendo esas revistas. Y el año pasado fundamos nuestra tienda de música, que es Overdrive. Ah, bueno. Entonces, digo yo, pensé en algún momento que toda esa información estúpida e inútil que uno dice, ¿va? O que los papás te pueden llegar a decir, mira, estás perdiendo tu tiempo en eso. Todo es monetizable. Sí, Todo. Entonces, yo creo que la filosofía detrás de lo que yo quiero para mis hijos es, Diego es fotógrafo, ok. Ujú. Tenés que trabajar. O sea, digamos, ahorita se acaba de comprar una cámara. Le hicimos un préstamo. Ujú. ¿Va? Está sacando shoots todos los fines de semana. Y tiene que pagar la cámara. Tiene 18 años, ¿va? Sí, Eso le va a dar un sentido de responsabilidad. Y tratamos de asesorarlo un poquito en cuanto a que el rumbo de su carrera tuviera que ver con la fotografía, porque le apasiona. Entonces Ujú. siguió mercadotecnia, ¿no? Daniela toca batería y aparentemente quiere estudiar Derecho. No lo sé todavía, ya sale del colegio este año. Pero como que sí les he dejado muy claro de que ser resourceful, dicen los gringos, Sí, a ver. vamos. O sea, tenés que tener recursos, ¿verdad? Y puedes hacer un chingo de cosas. Yo no estoy, digamos, de acuerdo con la filosofía de hacer solo una cosa, ¿no? Ujú. Mucha gente dice que si no haces solo una cosa, nunca vas a ser bueno. Como el tunnel vision, ¿verdad? Sí, Ajá. que solo tenés que enfocarte en una cosa y ahí. La mayoría de gente piensa que, por ejemplo, yo conozco muchos músicos y te lo voy a poner. Yo entiendo que entre más horas le dediques a algo, vas a tener un perfect craft, ¿vamos? Ujú. O sea, vas a ser un cabrón en la parte técnica y todo. Pero he visto muchos músicos que perfeccionan el instrumento, pero se vuelven gimnastas del instrumento, ¿verdad? Entonces no salen a vivir. Y como no salen a vivir, no tienen de qué hablar en una canción, por ejemplo. Sí. Y como no tienen canciones, se vuelven músicos de sesión, que no tiene absolutamente nada de malo ser músico Ujú. de sesión. Pero, ¿verdad? Para mí no hay diferencia entre un abogado y un músico de sesión. Estás repitiendo. Es un trabajo. Sí, cabal.
O sea, es un trabajo en donde te pagan por hacer determinadas cosas, ¿verdad? Entonces, como que para mí era importante, para mí, si bien es cierto, me encantaría poder hacer dinero en la música. Por ejemplo, para mí mantener esa parte de la creatividad sin compromisos es bien importante, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. O sea, no gastaría yo, y no es que tengan, otra vez, vamos, tengo que estar aclarando acá rato, no tiene nada de malo tocar covers, Sí, no. pero yo paso siendo abogado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ensayo en la noche. Entonces, el poco tiempo que tengo para crear, no lo voy a desperdiciar tocando Sacando. música de alguien más, pues Sí, lo que cabal. quiero es hacer Y si lo rolas, haces es ¿verdad? porque tenés tiempo y no tenés nada más que hacer. Claro. A mí me gusta como, o por ejemplo, mi régimen de práctica en la guitarra, sí es sacar covers. Ujú. Porque si no me aburro. O sea, yo sí, de verdad, a los 42 años, no te podés echar los modos griegos 8 horas seguidas, pues, te pegas un tiro, Sí, qué bueno. ¿va? Ajá. Entonces digo yo, bueno, voy a sacar una rola y con eso, pues, creo yo que puedo practicar mis escalas y puedo practicar mi fuerza y qué sé yo. Entonces, regresando a tu pregunta, yo creo que la crianza que uno tuvo de parte de los baby boomers fue bien chistosa porque los papás no se involucraban en tu educación. Los papás hombres, ¿verdad? Sí, vos. Entonces, digamos, lo que uno recibió de los papás era una educación indirecta, en algunos casos, no en todos, de ser responsable, entre comillas. Y entonces la función del hombre en las casas de los niños que crecimos en los 80s era proveer. Sí, Si macho. bien Machote. si bien te iba, Uy. ¿verdad vos? Porque, digamos, hay casos de casos que para qué vamos a entrar en detalles. Si bien te iba, el papá era responsable. Y entonces la crianza era de la mamá. Pues la mamá tenía que hacerse cargo de la casa, ¿va? Sí, vos. Entonces, ¿qué recibías vos realmente? O sea, yo no tengo una memoria... pues mi mamá me enseñó tal vez con cosas con el ejemplo, ¿va? Que la vi siempre trabajar, por ejemplo. Ujú. Pero no es como ahora que uno se sienta con los güiros o que te hacen ir a esas reuniones mamonas del colegio a cada rato, que me Sí. parece terrible. O sea, a mí me llamaban del colegio mis güiros a cada rato y decía, qué chingados, para eso les pago. ¿Va? O sea, escuela de padres. Digo, no, no jodan. ¿Va? Es complejo, vamos. Entonces, pero sí, las generaciones de antes, la de educación, me empezaste preguntando si yo había replicado algo de esa educación. Pues Ajá. que la educación de antes era lo bestia, pues. Sí, cabal. Digamos, yo no recuerdo haber tenido una conversación con mi papá así como, mira, deberías de analizar, estudiar derecho. Con mi mamá sí la tuve. Ujú. Y yo quería ser biólogo. ¿Tú te quedabas? Y mi abuelo materno se sentó conmigo y me dijo, literal, mira, ¿y para qué putas querés estudiar eso? Y entonces yo le digo, porque me gusta y los animales y la naturaleza y la gran puta. ¿Sabes qué vas a parar haciendo, cerote? Así, te estoy hablando así literal. Yo, ¿qué abuelito? Le vas a ir a contar los huevos a las tortugas al puerto de San José y te van a pagar por eso. Me dice. Entonces era el concepto ese es parenting de esa Sí, época. ajá, ¿Me entiendes? Era cabal, así como, sí, no ¿por seas qué mula. haces esa mierda? No seas Ajá. mula, va. Tenés que ser doctor, tenés que ser abogado, tenés que ser lo que hablábamos al principio. Ajá.